puede. Bueno, fenómeno. Uno de los grandes temas del día fue de ayer y hoy sigue todos los coletazos y la polémica, si la patria está en peligro, sí o no. Acá cada uno dijo lo suyo, la gran mayoría dijo que era exagerado, que era propagandístico, altisonante, que era como demasiado. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucedió ayer en este compacto y ya hablamos con mi amigo Juan Marino. Juan, ¿cómo va eso? Gracias por estar. Juan Marino es dirigente del partido piquetero que estuvo ayer en la marcha, multitudinaria indudablemente. Vamos a ver un poquito de imágenes, dale. Bueno, ¿la patria está en peligro, Marino, o no? Sí, claro. La patria está en peligro. ¿Por qué? Porque el gobierno ha decidido subordinar a Argentina al Fondo Monetario Internacional y ya sabemos lo que le pasa a un país cuando el Fondo Monetario Internacional define su destino. Hace poco tuvimos al ministro de Finanzas de Grecia diciendo que están rogando irse del FMI porque los ha llevado a una situación límite, un colapso de la economía griega con una desocupación récord. Y bueno, los países que piden préstamos stand-by, que es el que pidió el gobierno de Argentina, son países como por ejemplo Jamaica, que es parte del Commonwealth. Kenia. Irak, que viene de sufrir una guerra, una invasión. Egipto, que tiene una dictadura militar. Honduras, que tiene un gobierno fraudulento. Que ahora está fenómeno, pero eso hace peligrar la patria. ¿No es exagerado? No, para nada. De vuelta. Todos esos países están en una situación crítica. Y Grecia es el mayor ejemplo. Por lo cual decir que la patria está en peligro es alertar a la población sobre el riesgo que implica subordinarse al FMI. Y bueno, el pueblo lo sabe igualmente. El pueblo lo sabe porque la marcha de ayer fue gigantesca. 1 millón de personas. Fue? 1 millón de personas. 1 millón de personas. Fue la marcha más grande contra el gobierno de Mauricio Macri desde que asumió el gobierno. Ahora, podemos te lo vuelvo a preguntar. Sí, el gobierno Macri puede ser el peor de la historia. Está fenómeno, te lo concedo. Si querés y si es que vos... estamos de acuerdo. Sí, no, yo no opino eso, pero te digo, te concedo esto para ir a otro lugar. Ahora, bien, la patria igual está en peligro. ¿No es demasiado, Juan? No. ¿No es exagerado? Los que minimizan la consigna, lo que están permitiendo es bajar la guardia frente a lo que va a ocurrir si permitimos que el FMI defina la política de este país. ¿Qué va a ocurrir? Si el FMI define la política de este país, van a subir la edad jubilatoria. Si el FMI define la política de este país, van a meter la reforma laboral destruyendo conquistas obreras. Incluso en Grecia no se respeta el derecho a huelga, por ley, a partir de un pedido del FMI, que es lo que quisieron hacer con el subte. ¿Por qué reprimieron al subte el otro día? ¿La reforma laboral no permitiría que gente que no tiene trabajo pueda acceder al mismo? Al revés, permitiría que haya despidos más fácilmente, porque cuando se abaratan las indemnizaciones, se permite que la patronal despida con mayor facilidad. El patronal podría tomar más también. Es falso. Para vos es falso. Es falso por completo. Acá la patronal no quiere generar mano de obra. El imperialismo lo que quiere acá es generar un proceso de desocupación masiva para abaratar la mano de obra en nuestro país y sobre esa base saquearnos más fácilmente. De hecho, ¿cuál es el fenómeno que viene ocurriendo desde que asumió Macri? Cayó el salario en dólares, pasamos de ser el país con el primer salario en dólares de la región al cuarto y se incrementó la desocupación. O sea que no es cierto que haber abaratado el costo del salario generó más empleo. Dice que no creció la desocupación. Sí, los datos oficiales son que creció desde que asumió hasta hoy, creció la desocupación. En todo caso, la discusión es que pasó parcialmente en 2017, pero de conjunto, si mirás todo el gobierno, creció la desocupación. Ya voy con Chiluti que te quiero hacer una pregunta, pero quiero decir esto. Juan Marino, que siempre tiene la amabilidad de venir, la idea era confrontar ideas, que él esgrima sus ideas y la gente del PRO esgrima las suyas. ¿Sí? Se había comprometido a venir un dirigente del PRO llamado Demian Martínez. Bueno, se asustó. Evidentemente tiene miedo de hablar con vos porque no vino. Tuvimos un buen debate el otro día en otro canal, pero se asustó, te lo digo de verdad, yo con mayor respeto, porque me parece, lo cuento porque esto tiende y aspiramos a que sea plural. Y así confrontamos las dos ideas y cada uno saque su conclusión. Bueno, dijo, no, yo no debato. Bueno, se asustó. Evidentemente tiene miedo de debatir con vos. Bueno, podemos dar una nueva oportunidad. Le vamos a dar una nueva oportunidad, obviamente. El próximo sábado, si quiere venir a debatir, que lo haga. Bueno, se asustó. Chiluti, dale. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Yo no tengo dudas que el Fondo Monetario Internacional, a través de la historia, ha hecho más daño que bien. A la Argentina en particular. Pero con el respeto que te mereces, ¿qué edad tenés vos? 30 años. Ah, claro, vos no viviste otra época en la Argentina, lamentablemente. Porque, ¿sabés lo que me duele como argentino? Que la patria, por este acuerdo que pueda llegar a hacer el gobierno, que me parece que tendría que ir al Congreso y tendría que saber la gente que nos representa, los diputados y los senadores, de qué se trata el acuerdo. Eso primero. Pero yo creo que la patria estuvo en peligro en muchas otras oportunidades y con mucha más gravedad. Por ejemplo, la época de la dictadura, ahí sí estaba en riesgo la patria.
Yo no escuché a muchos que hoy comparten con vos escenarios o caminatas cuando Alfonsín, el Fondo Monetario, lo destrozó, se callaron la boca. No escuché cuando también, mal o bueno, el gobierno de la Rúa por el FMI se cayó a pedazos un gobierno constitucional. Tampoco los escuché cuando Néstor Kirchner, hace algunos años, no demasiado, firmó y pidió un préstamo con el Fondo Monetario Internacional y después lo canceló a mayor interés. También se le pagó al Club de París con mayor interés. Y ayer yo los veía ahí aplaudiendo, ni hablar en la época de la dictadura, muchos de los que estaban ahí. Ojo, yo estoy de acuerdo con la movilización y creo que el 90% de la gente que estaba ahí estaba con bronca, estaba con ganas de expresarse. Eso lo tengo recontra claro y lo comparto. Pero muchos de los que estaban ahí, en la época de la dictadura, cuando el país, cuando la patria corría riesgo, estaban escondidos. ¿Sí? Entonces, la posición de ustedes a veces no la logro entender. Yo creo que lo importante es que el día de ayer, 25 de mayo, nos unimos generaciones múltiples, desde los más jóvenes hasta los más grandes, jóvenes que son conscientes del riesgo que implica el FMI. Yo lo viví en el 2001, que era adolescente, y sé lo que pasó en el 2001 en este país, y que haya mucha juventud en las calles sabiendo lo que implica el Fondo Monetario Internacional es muy importante. Creo que el día de ayer lo que se mostró es que más allá de las diferencias que podamos tener sobre el pasado, ¿no?, y sobre el rol que haya jugado cada uno antes, hoy tenemos una conciencia común del riesgo que implica la situación actual en nuestro país. Por eso, y con esto completo, lo del día de ayer, esta multitud, como dice acá la tapa de Crónica, ¿no?, que la quiero mostrar al aire porque me parece que es muy buena. Una multitud contra el FMI. Esta multitud... Es el único diario que tiene foto principal de hoy. Crónica y Página 12, los dos diarios muestran la multitud del día de ayer. No es un rayo en cielo sereno, no es un hecho aislado. Vamos a tener el 4 de junio la marcha multitudinaria por Ni Una Menos. Vamos a tener el 13 y el 14 de junio las marchas por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El 11 de junio, el aniversario de la reforma universitaria. Me pone un puntito, Juan, que quiero decir una cosa y habilitar a más preguntas de los chicos, y con respeto a Daniel. A mí me hace mucho ruido, a mí no me parece que la patria esté en riesgo ni cerca. Pero me hace mucho ruido el tema de decir, si vos sos tan joven, no lo viste, no podés hablar. Porque con ese criterio yo no podría hablar de San Martín, de Belgrano, de Sarmiento, de Roca, de Irigoyen o de Perón. Yo no viví en el primer peronismo y me siento habilitado a hablar porque lo hemos estudiado. Así que me parece, y te lo digo con respeto, Daniel, en el sentido, vos no lo viviste, y bueno. No claro, lo que pasa es que, ¿sabés por qué lo decía? Por el contexto. El que no vivió esa época, por ahí no tiene porque los libros, vos sabés cómo es, Esteban, la historia la escriben de distinta manera. El que yo con Marino no coincido prácticamente en nada, pero me encanta que un tipo de 30 años tenga esa claridad conceptual y esté laburando en política. Chicos, ¿saben qué quieren? Sí, yo creo que, Juan, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Quería preguntar, recién hablabas de las experiencias del FMI con los distintos países. Y a mí hubo informes periodísticos de otros colegas que se encargaron de mostrar la contracara, por así decirlo, como fue Serbia e Israel. Respecto a estos dos países, ¿vos qué es lo que tenés? ¿Qué información tenés? Si es tan así que les fue bien después de ese préstamo o si les fue como los demás países. Bueno, tampoco los utilizaría como un ejemplo ninguno de los dos. Particularmente el caso de Israel, que fue para financiar un complejo militar que hoy en día se utiliza para aplastar al pueblo de Palestina. Por lo cual, incluso en esos casos, no los utilizaría como ejemplo. Por eso, como no hay ningún ejemplo rescatable donde el FMI haya ayudado a ningún país, el pueblo argentino sabe al desastre al cual nos van a llevar. Y por eso lo que estaba diciendo antes, y con esto quería completar, toda esta lucha y esta movilización popular del día de ayer va a culminar en un paro nacional. ¿Cuándo? En junio. Porque la marcha del 25 de mayo fue un mandato masivo y popular a favor del paro nacional. Y los dirigentes gremiales de diferentes gremios que estuvieron presentes se comprometieron a impulsar el paro nacional. Ya es una discusión abierta en la CGT sobre la necesidad del paro nacional en la primer quincena de junio. Y de hecho hasta un dirigente como Andrés Rodríguez, que es uno de los dirigentes que más viene, que viene colaborando con Macri de forma muy nítida, bueno, dijo también que está planteada la necesidad de un paro nacional, por lo cual el consenso es prácticamente unánime y vamos a tener paro nacional ahora en junio. Yo te quiero preguntar por qué siempre se arrogan la representatividad del pueblo, Juan. Quiero que me lo respondan en un ratito. Eli, dale. No, yo avalo un poco lo que vos decís, el tema, la palabra peligro, y sumo lo que decían también con respecto a los años duros, los años difíciles que vivimos. No es demasiado la palabra, no hay un poco de autocrítica con respecto a la palabra peligro en un Estado de Derecho y en una democracia como la que estamos. Bueno, pero es importante discutir el problema de la democracia y el Estado de Derecho porque si hay alguien que lo está violentando es Mauricio Macri.
como decía el compañero, cuando Macri acuerda con el FMI sin pasar por el Congreso, y Peña lo reivindicó el otro día esto. No acordó todavía igual. Comenzaron las negociaciones. Comenzaron las negociaciones, Acuerdo pretenden no hay todavía. acordar, Está bien. veremos si el fondo llega al acuerdo. En realidad, mejor dicho, es una subordinación al fondo. Eso, que no pase por el Congreso, como Peña ratificó el otro día en su discurso, en su informe, es un hecho de traición a la patria según la propia Constitución Nacional. Pues la Constitución de nuestro país dice una cosa muy clara. El Poder Ejecutivo no puede contraer empréstitos y definir una política de deuda externa sin pasar por el Congreso. Y si se atribuye para sí mismo funciones que son del Congreso Nacional, está incurriendo en el delito de traición a la patria. Lo Néstor dice y la Cristina, cuando Constitución. tomaron el crédito con Venezuela, no pasó por el Congreso. Bueno, pero yo no reivindico, yo no soy kirchnerista. No, ya lo sé. Pero ya por lo sé. eso me parece importante que no podemos discutir hacia atrás. Y además, No, pero con no ese podemos criterio, Cristina igualar. también sería traidora a la patria. No, pero no podemos igualar lo que pasó antes con lo que está haciendo ahora el gobierno de Macri. Porque si hay algo que es seguro es que el FMI destruyó cientos de países en este mundo. No es el caso de Venezuela. Entonces no podemos equiparar una cosa con Al la otra. 14% No no creo no prestó Venezuela. No creo que se pueda comparar. Bien. Me parece que es un razonamiento que no corresponde, porque el que seguro nos va a llegar al desastre es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, sobre esa base tenemos que cerrar filas, porque ahí sí la patria está en peligro. Todo lo que pasó antes se puede discutir, lo Bien. podemos debatir. ¿Querés opinar, sumar preguntas, pareceres, lo que sea, Cami, lo puedes hacer a través de... A través del hashtag El Pelado en Crónica, vía Twitter, esa es nuestra vía de comunicación con ustedes. Así que todo lo que nos quieran decir, aportar, a través del hashtag El Pelado en Crónica, vía Twitter. Bueno, estamos mateando con el amigo Marino. Marote, tenés, Sí, no, tenés quería preguntas, dale. hablaste recién que había consenso para un paro nacional. ¿Ya la cúpula de la CGT está de acuerdo con ese paro? Porque últimamente la cúpula se la vio jugando muy levemente, muy lavadamente, ¿no? Bueno, hay un sector que sí. Schmidt ya dijo que está de acuerdo, que es uno de los 3 triunviros del triunvirato que dirige la CGT. Pablo Moyano, camioneros están de acuerdo, Palazzo está de acuerdo, las CTAs están de acuerdo. Por lo cual, si hay dirigentes que no lo hacen o que tratan de boicotearlo, van a tener un problema porque la base de la CGT y el movimiento obrero quiere el paro nacional. Y van a tener un problema porque en agosto son las elecciones de la conducción y ya se está conformando una lista combativa constituida por Pablo Moyano y por Sergio Palazzo, que son los que impulsan el paro. Entonces, bueno, va a avanzar precisamente ese sector dentro del movimiento obrero. Creo que queda cada vez menos margen para que el sector que viene colaborando con Macri en el movimiento obrero rechace el paro nacional. Y de hecho ya hubo un pronunciamiento en ese sentido de la CGT rechazando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Juan, te lo pregunto así directamente. Cada vez que te escucho hablar a vos o a ustedes o el sector que representás, hablan, el pueblo dice tal cosa, el pueblo se manifestó. El pueblo hoy objetivamente es el que votó a Macri. Puede gustar más o menos, te puede ser el peor presidente de la historia, pero el pueblo votó a Macri. Por eso es el presidente de la nación. ¿Por qué ustedes se arrogan la representatividad del pueblo cuando el pueblo votó a otra cosa? Nosotros no nos arrogamos la representatividad del Pero pueblo. siempre dicen el pueblo, está en las calles. Así es. Pues es un tema retórico nada más. Yo cuando hablo, y mi partido cuando hablamos, no nos arrogamos la representatividad del pueblo. Sí caracterizamos que el pueblo se manifiesta a través de las elecciones y a través de las movilizaciones, las huelgas, todos los instrumentos que tiene el pueblo para manifestarse en democracia. Por eso lo que hubo ayer fue una manifestación del pueblo argentino, una movilización muy grande en Buenos Aires y en todo el país. También va a tener una manifestación en las elecciones. Y nuestro análisis político es que Macri hoy, como viene, va a perder las elecciones. ¿Por qué? Lo que vos decís, Macri ganó la elección legislativa de octubre de 2017. Las generales y la legislativa. Bueno, desde octubre que tenía un 56% de imagen Es cierto. positiva, a hoy perdió 22 puntos y desde diciembre a hoy perdió 12 puntos, por lo cual todas las encuestas hoy indican que Macri cayó muchísimo, que no gana en primera vuelta y que puede perder en balotaje. Ahora, toda esta gente que fue ayer, ¿sí? 1 millón de personas, dijiste vos. Sí. Sí, más o menos. Quizás fueron más también, o un poquito menos, no importa. Un montón de gente. ¿Se siente representado por quién? ¿Cuál es el dirigente que va a concentrar el caudal de voto de toda esa gente? ¿Cristina es? Bueno, estamos impulsando la formación de un frente único contra el FMI para las ¿Con Cristina elecciones del al año que frente? viene, donde Cristina tiene que participar, formar parte, obviamente, porque ella es la dirigente de Unidad Ciudadana, que es la principal fuerza de oposición en nuestro país, por lo cual, naturalmente, cualquier frente que pueda ganar la elección del año que viene es con Cristina adentro. Sí, pero Cristina, yendo a la cabeza, pierde cualquier elección según todas las encuestas. Bueno, Vos mismo que dijiste lo de Macri, que es cierto, las mismas encuestas dicen que Cristina tiene un piso, un techo, perdóname. un piso. Tiene un piso, pero tiene un techo muy cerca. No, yo que no creo lo puede que perforar para ganar una elección. El dato que se viene mostrando en las encuestas es que Cristina está creciendo. ¿Y por qué no fue ayer Cristina, si es que los apoya?
No, Cristina apoyó a través de sus redes sociales, hubo varios dirigentes que estuvieron haciendo otras actividades, fue una decisión de ella no participar, pero es indudable que ella apoyó, simpatizó con la movilización del día de ayer. Bien, Cris, pregunta, dale. ¿Cómo estás, Juan? Yo tengo 30 años, vos 35. 30 yo también. 30. Vos 30, Como perdón, la yo misma edad. 35. Bueno, hablo desde el lugar del pueblo, ni a favor, supongamos, ni de Macri ni de Cristina. ¿En qué beneficia las palabras que a nosotros como ciudadanos que vos nos replicás como combate, como vamos a parar a hacer una huelga nacional? O sea, el trabajador, ¿en qué nos beneficia y qué nos dejás de claro con la movilización que hicieron en definitiva ayer? ¿Es un contraataque contra Macri al favor del kirchnerismo? ¿O es realmente que estás preocupado por lo que está pasando económicamente en nuestro país? Muy preocupados porque el 15% en las paritarias no existe más. La inflación es muy alta, sobre todo en alimentos, va a estar en 30% más a nivel nacional, por lo cual estamos hablando de que el salario de los argentinos pierda muchísimo poder adquisitivo en nuestro país si continúa esta política del gobierno y del Fondo Monetario Internacional. Por lo cual, en primer lugar, estamos defendiendo el bolsillo de las trabajadoras y de los trabajadores. ¿Por qué reprimieron el otro día en el subte? Insisto sobre ese punto. Porque ellos quieren disciplinar, intimidar, para que los trabajadores no vayan al paro, a la movilización, que son instrumentos constitucionales, para defender su salario, porque el subte está reclamando un aumento salarial por encima de la inflación y contra el techo salarial del gobierno. Lo mismo con los Los tarifazos. dirigentes no están avalados por la justicia, Juan, también, ¿eh? No, los dirigentes sí están avalados porque tienen inscripción simple. En todo caso, el debate es quién es el gremio representativo, pero la inscripción existe. Sí, por lo sí, cual la es Corte un dijo gremio- que la UTA. Es un gremio reconocido igualmente por la justicia Puede- y por el gobierno porque está en negociaciones con el gobierno también. Por lo cual no podemos desconocer el hecho de que los metrodelegados son representativos, además que No, la se Corte dijo sabe... que no, no es una opinión mía, la Corte No. dijo que no. La Corte le dio lugar a la UTA y no a GTSIP, pero no quitándole a GTSIP su categoría de inscripción simple como gremio. Siguen siendo un gremio capaz de negociar con el gobierno y por algo el gobierno los recibe en reuniones, porque los reconoce como gremio representativo. Insisto sobre lo que estaba diciendo. La marcha de ayer, el paro, la movilización son para defender el bolsillo de los trabajadores, para enfrentar los tarifazos son brutales. El otro día vimos la imagen de esta señora mayor que le llegó 26.000 pesos y le cortaron el servicio, una jubilada que encima ahora le recortaron los ingresos con la reforma previsional. Todo eso es lo que estamos defendiendo cuando decimos salgamos a las calles, Estamos de acuerdo, vayamos pero al paro. se defiende cortando el subte y paralizando la ciudad de Buenos Aires como el otro día. Bueno, Eso es estar en contra de los trabajadores. Los trabajadores no pudieron ir a laburar el otro día. No, porque los metrodelegados desde hace muchos meses Pero, Juan, es le lo que vienen pasó planteando eso. un debate al gobierno La gente sobre no puede que no se llegar a puede... laburar. No, bueno, vamos a discutir bien el problema. Los metrodelegados buscaron todas las formas posibles para lograr una solución. Hicieron levantamiento de molinetes, los procesaron y los embargaron y les pusieron multas. Buscaron hacer paros en horarios donde no había mucha circulación, no los recibieron, no les dieron respuesta. Estuvieron meses tratando de lograr una negociación, una respuesta por parte del gobierno. Y el gobierno no dio ninguna respuesta. Bueno, Y como no lo hacen, paralizan todo el transporte. Finalmente recurrieron a su derecho a huelga, que es un derecho constitucional, que es parar el servicio, como en una Pero- fábrica es parar Pero la se pararon, fábrica. se pararon adelante las claro. vías, Juan. Claro. Porque su Es derecho a un delito, huelga... se paran adelante las vías. No, su derecho a huelga es frenar el servicio. No es el derecho individual a no ir a trabajar, es el derecho colectivo a que no funcione eso perjudica a los el trabajadores. servicio. Lo que Perjudicó perjudica a los trabajadores, pero lo los que- perjudicó. Escuchame una cosa, lo que perjudica a los trabajadores que viajan en el subte como ganado todos los días porque el gobierno no invierte, a esos trabajadores los que los perjudican son los topes salariales, que afectan tanto a los trabajadores del subte como a los que viajan en el subte. El pésimo servicio producto de que el gobierno tiene concesionado el subte Sí, a Metrovías. Metrovías. Bueno, todo eso afecta a los que viajamos en el subte. Yo Igual viajo en el en el gobierno subte anterior, todos los disculpa, días viajábamos y apoyo a peor. los trabajadores del subte. En el gobierno No. anterior Está bien, igual viajábamos peor. él no está defendiendo el gobierno anterior. Pará, perdóname, dale, Cami, ¿querías decir algo que- cortito? Te voy cerrando. no, lo que veo como un poco, a ver, contrariado es el hecho que vos estás diciendo, por un lado, que la entrada al FMI tendría que haber pasado por Congreso, ¿no? Que es una medida ilegal la que tomaron, pero al mismo tiempo estás defendiendo una toma de subte en la cual los metrodelegados se pusieron frente, no solo frente a la vía del premetro, sino también en la misma formación, que también es algo ilegal, o sea, es algo que tampoco se puede hacer teóricamente, no solo privar a las personas del hecho de poder llegar a su trabajo de manera correcta, sino también que tomaron las vías, Juan. porque ahora dicen que la policía es la que tomó las vías, no, la policía no tomó las vías, yo estuve presente ahí, fueron los metrodelegados los que tomaron la vía. Creo que hay dos cuestiones que son muy importantes. Primero, el derecho a huelga es fundamental y está antes que cualquier otro derecho, según la Constitución Nacional. Y segundo, los metrodelegados ¿El de estaban... circular también? Sí. ¿Sí? Sí.
Segundo, los metrodelegados estaban a punto de reanudar el servicio a las 12 del mediodía. Ya había un acuerdo, el gobierno ya lo sabía. A las 12 del mediodía arrancaba de vuelta el servicio. A las 11 mandaron a la policía a golpear a las compañeras trabajadoras del subte, como se ven en los videos, en las fotos, las compañeras con heridas en el rostro, producto del accionar de la policía de la ciudad, y generaron la represión que generó la detención de Segovia. Sí, también se escucha la mentira de Segovia, el audio, no lo quiero nombrar porque iba a venir y estaría bueno decírselo de forma, cuando esté presente. También esa mentira que dice, che, pongan que tiraron piedras. No, eso es una operación contra el compañero. No, lo dijo él. Buscan ocultar que el problema fue la represión de la policía de la ciudad. Ahí está Segovia. Dijo que no venía porque estaba con problemas de salud, Segovia. Le mandamos un abrazo, esperemos que se recupere. Dale. No, habló de un pronóstico de riesgo, de peligro, pero también mirando hacia atrás, hablando del transporte, también tenemos la tragedia de Once. Eso también fue peligro y fue un hecho concreto. Jaime, Echegaray, los hoteles de Cristina, Bueno, ahí mezclamos, muchas ¿no? cosas. Bueno, masacre de Once con los hoteles. Pero ya como miramos hacia adelante, estamos en peligro, también lo que tenemos hoy es a raíz del pasado. Yo soy de la generación que sufrió la masacre de Cromañón y luchó por justicia por la masacre de Cromañón. Tengo muy claro que la corrupción mata, también lo tengo claro en relación a Iron Mountain, a Beara, que son masacres, responsabilidad del macrismo, y también lo tengo claro en relación a la masacre de Once, y nosotros como partido piquetero siempre fuimos solidarios con los familiares de las víctimas de la masacre de Once y luchamos por justicia por ese caso también, por lo cual creo que eso no puede ocultar ni puede negar la gravedad que tiene y el peligro que implica que el Fondo Monetario Internacional, al quien no votó nadie, porque es lo que vos decías, ¿a quién votó la gente en octubre? Y no estuvo en la plataforma tampoco de campaña. Eso, exacto. La gente en octubre de 2017 y en octubre de 2015, ¿a quién votó? A Mauricio Macri y a sus candidatos, ¿no? Sí. En una parte, en otra parte, el resto de la oposición. Ningún partido de los que se presentó dijo vamos a ir al acuerdo con el fondo. Entonces nadie en Argentina votó ir con el fondo. Y ahora el gobierno le entrega al gobierno a los tecnócratas del Fondo Monetario Internacional, no se puede tolerar. Juan, gracias por haber venido. Te espero otro sábado para debatir con alguno del PRO. Con el que se anime. Sí, a ver si se anima. Bueno, 10 de la mañana, 34 minutos, me voy a ir a la esquina Super